Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y nosotros que estamos aquí en forma presencial para compartir el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta carta maravillosa que es la carta de Primera Tesalonicenses. Y estamos en el capítulo 4 y justamente vamos a estar hablando en esta noche justamente de un tema que muchas veces queremos conocer y ser instruidos por la palabra de Dios, que es cuando hablamos de la pareja cristiana según el plan divino. Y justamente en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo nos va a decir claramente en el versículo 3, que lo hemos visto, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces va a hablar acerca de la santificación, que recuerden qué significa la santificación. Es ese proceso mediante el cual yo me voy alejando del pecado. Me voy pareciendo a Cristo. Es un proceso que comienza en el momento de creer. Y como nos dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa. Si somos salvos, tenemos que desear ser santos. Si somos salvos, debemos desear ser santos. ¿Por qué? Porque ahora con Cristo tenemos una nueva naturaleza que odia como la oveja el barro, pero antes teníamos esa naturaleza de chancho. Nos gustaba el barro, nos revolcábamos y nos sentíamos cómodos. Ahora somos ovejas. Tenemos una nueva naturaleza según Cristo y odiamos el barro y estamos en esa lucha de santificación. Específicamente ahora Pablo va a hablar de la santificación con respecto a la elección de la pareja. ¿Cómo es en el cristianismo la elección de una pareja? ¿No es cierto? Porque uno viene del mundo. Y en el mundo las parejas se forman de mil formas, ya sea de que la juventud en general hoy ya no se casa, no se compromete delante de las autoridades civiles y tampoco delante de Dios. Se juntan directamente en una relación que Dios condena y no aprueba, que se llama fornicación. El sexo antes del matrimonio, como Dios lo creó en su plan original. La moralidad del mundo cambia, las leyes favorecen a esos cambios y a esa inmoralidad, pero Dios sigue teniendo la misma norma de santidad y sus principios no se cambian de ninguna forma. ¿Se entiende? Porque vivimos rodeados de tanta inmoralidad en cuanto a lo sexual, a lo que es el matrimonio. Matrimonio, por supuesto, no solamente hombre con mujer, sino todo lo demás, homosexualidad y todo el movimiento LGTB, etcétera, que quiere mostrarnos que la sexualidad tiene una amplitud. Eso es en el mundo, pero no es delante de los ojos de Dios y delante de la palabra de Dios. Entonces, como los tesalonicenses eran las normas que ellos tenían, el mundo siempre ha sido mundo y el pecado siempre ha existido desde Adán para acá. No es que las cosas se conocen hoy, el pecado existe desde siempre, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, por ejemplo, les quiero mostrar un texto que es muy interesante. En segunda de Timoteo, que escribe el apóstol Pablo,
estando allí en Roma, antes de su muerte, él le va a escribir a su hijo Timoteo. Y en el versículo 10 nos va a decir algo que honestamente nunca había prestado la atención. Sí, en el personaje, pero fíjense lo que dice. Vamos a ver el 9. Procura venir pronto a verme pronto. Segunda Timoteo 4, 9. Segunda de Timoteo capítulo 4, 9 dice, procura venir a verme pronto, le dice a Timoteo. Y después dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y fíjense dónde se fue a amar a ese mundo presente. Y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué te parece? Es como decir, ¿dónde fue el hijo pródigo? De Lucas, ¿no es cierto? Allí el hijo pródigo que dice que se fue a una ciudad apartada. ¿Por qué se fue a Tesalónica además? Porque verdaderamente allí, en ese puerto, respalda a nuestro Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo sería hoy la ciudad de Los Ángeles? Muy bien. Entonces estamos hablando en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 donde Pablo dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Entonces Tesalónica, sabemos por estudiar la historia que era un puerto importantísimo, donde había prosperidad, donde moraban los ricos, pero donde había perversión sexual. ¿Se entiende? Allí se había ido Demas, seguramente un joven que estuvo entre 6 y 7 años con Pablo en el equipo, era parte del equipo misionero, y un día dijo, bueno, me voy a disfrutar de la vida, del mundo, del pecado, me voy a Tesalónica. Entonces, qué importante es entender que Pablo conocía perfectamente cuando estuvo por 3 semanas junto con Silas y Timoteo fundando la iglesia, que era una característica de Tesalónica la perversidad sexual. Entonces él lo que va a hacer es mostrar lo que es el plan de Dios para la pareja cristiana, ¿no? La pareja cristiana según el plan divino. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, hoy vivimos en un mundo de inmoralidad que ya no nos llama la atención nada, que todo está bien según lo que uno se sienta y cómo se levantó, ¿no? Y que hay leyes que aprueban la inmoralidad que Dios condena. Pero entonces lo importante para nosotros, sus hijos, es poder comprender cómo es la pareja cristiana según el plan divino. ¿Se entiende? Entonces la santificación de la cual Pablo va a estar hablando y exponiendo es específicamente en cómo se escoge una pareja dentro del cristianismo. Ese es el tema que va a abordar Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4. 1 Tesalonicenses 4:4. ¿Se entiende entonces? María nos entendió cómo la inmoralidad sexual ya existía, pero creo que hoy estamos en un punto final donde todo es permitido, donde todo es legalizado, donde no nos llama la atención y parece que está todo bien, ¿no es cierto? Inclusive en las iglesias se va permitiendo cosas que van contra la misma palabra, ¿no es cierto? Un pastor te dice que está mal acá la pareja, que no te juntes, y vas a otra que te dice, no, está todo bien, quédate como estás. Entonces uno va donde se siente cómodo, ¿no? Inclusive hay una Biblia inclusiva para homosexuales, que no habla de que la homosexualidad sea un pecado, una perversión, está todo bien. Entonces tenés una Biblia a tu medida, tenés un pastor a tu medida, tenés una palabra según lo que a vos te gusta entender e interpretar. ¿Se entiende? Ese es el mundo donde nosotros vivimos. Y vamos a ver
que Pablo está preocupado para decirle a los tesalonicenses: yo quiero mostrarles cómo es la pareja cristiana según el plan divino. En el versículo 4 dice: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Que cada uno de vosotros sepa cómo, de qué manera poseer su propio vaso. Esa palabra vaso habla de la pareja, de la mujer. Muchas veces se la utiliza como un vaso frágil. ¿Cómo podemos tener una pareja de acuerdo al plan divino? Y Pablo dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Y hay dos características para tener esa pareja. En primer lugar dice, en santidad y honor. ¿Qué significa tener una pareja en santidad? Está hablando de un estado de pureza, en un estado de pureza. Poder llegar al matrimonio en un estado de pureza. Esa siempre fue la norma de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy tenemos un sexo libre, prácticamente desde la adolescencia ya hay prácticas sexuales, ¿no es cierto? Los adolescentes, eso en la época mía no existía, era algo rarísimo, ¿no? Se condenaba cuando una chica quedaba embarazada, como diciendo, qué vergüenza, qué afrenta contra la familia. Y hoy es algo común. No llegan a los 15 años y ya son madres. Antes de festejar sus 15 años, están en una sala de parto, 12, 13 y más inferior. Inclusive ha llegado la práctica del sexo, ni siquiera antes de tener los 15 años. Eso es lo que nos toca hoy, por la libertad, por la liberalidad, por poder enseñar a los chicos de chiquitos ya cómo deben vivir su sexualidad según el plano humano mundano. Pero entonces por eso necesitamos, contra tantas voces, contra tantos presión del mundo a los jóvenes cristianos, Dios le dice, cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propia esposa, su propio vaso. ¿Cómo debe ser? En santificación. Esa palabra nos habla de un estado de pureza, nos habla de una elección santa. No es algo que uno lo hace movido por el impulso de la carne y la pasión, como el mundo, sino que tiene que ser una decisión tan importante con quién voy a compartir mi vida, el resto de mi vida, y requiere esa santificación, ese estado de, como dijimos, pureza, y es una elección santa. Y creo que después de la salvación, de recibir a Cristo como Salvador, y después de consagrar mi vida, poniéndolo como Señor, la tercera decisión más importante en un joven soltero es con quién formaré mi pareja. Y eso es lo que está hablando Pablo. ¿Cómo es dentro la pareja cristiana, dentro y según el plan divino? No según el mundo. El mundo está todo bien, no pasa nada, todo se permite, todo se hace, pero nosotros no debemos manejarnos por el principio del mundo, sino por la palabra de Dios. Si queremos hacer las cosas que sean bendecidas por Dios y que perduren en el tiempo, deben hacerse según los principios de la palabra de Dios. Entonces, la elección de una pareja tiene que ser una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque Dios tiene que guiarme con su espíritu, con su palabra, con los principios para esa elección. Por eso hoy, actualmente, las parejas no duran casi nada. Antes uno veía en sus generaciones pasadas que el divorcio era una cosa rara,
una excepción. Hoy el divorcio es la norma. Y hay un divorcio express que la persona te puede dejar sin ningún tipo de notificación y te dice: no somos mi esposo, no te quiero más, andate de casa y que seas feliz. O sea, no se preserva la familia, no se preserva una unión. Es todo derecho, pero no hay deberes. Nadie quiere ceder nada. Y así está destruido el concepto de la familia. Satanás es muy astuto y sabe que el fundamento de la sociedad es la familia. Si destruye ese pilar, destruye toda la sociedad. Y es lo que estamos viendo. Nosotros parecíamos cavernícolas, se ríen de nosotros, se burlan por nuestros principios de nuestros padres, pero la verdad que ellos, muchas veces, nuestros abuelos, tenían 40, 50, 60 años de matrimonio y morían hasta que uno lo dejaba físicamente al otro. Había un compromiso de parte de las personas, de la familia, de la sociedad, para que eso pueda ser preservado. ¿No es cierto? Y vos venías con tus problemas de tu pareja a la casa de tus padres, te decía: ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? Arreglá, humillate, hablá con tu esposo, volvé para allá. No, ahora te dice: no te gusta como que si no, le ya está, dejala. te dijo algo que no te gustó, ya está. Entonces, tenemos que entender cómo es el principio y el plan divino para la pareja. Entonces dice Pablo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. Esa palabra honor significa una valoración, un precio, y eso es algo que uno tiene que comprender cuando quiere formar una pareja. Tiene que pagar un precio. No es solamente que vos te casás porque tenés una necesidad, donde te mueve solamente el egoísmo y tu propia carne y tu propia necesidad, porque ya arranca mal la pareja, ¿no es cierto? Está basada en una relación egoísta. Entonces uno va porque necesita, pero no va porque está entendiendo que hay que pagar un precio para tener una relación, que hay que saber ceder, que hay que bajar la cabeza, que hay que adaptarse, que hay que amar al otro como es, no querer cambiarlo para ser aceptado. Entonces, de eso habla Pablo. Tiene que haber una decisión basada en un estado de pureza, una elección espiritual para la elección de la pareja, un honor que significa pagar un precio y entender que si yo quiero vivir con alguien y convivir con alguien, voy a tener que pagar un precio. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro con respecto a este aspecto, ¿no? Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, va a dar la instrucción a los maridos, a los que estamos casados, dice: igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Debemos vivir en una forma comprensiva. Ahora, qué difícil que es comprender a la mujer, ¿no? Es compleja la relación, pero cuando uno ama a alguien, tiene que aprender, con la ayuda y sabiduría de Dios, cómo poder comprender a su pareja, con vuestras mujeres. Y después dice: como un vaso más frágil. Y está hablando de que la mujer no es una superpoderosa empoderada que puede con todo, contra viento y marea, sino que es un vaso frágil, que debe ser protegido y cuidado para que no se rompa. Tenemos que hablarle de una manera
de no quebrar su espíritu y poder entender que es diferente a nosotros. No solamente en el aspecto físico, emocional, ¿no es cierto?, psicológico, diferente la mujer al varón. Entonces, cuando uno quiere encarar una pareja, tiene que pensar en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, no es para un rato, no es para unos años, es hasta que la muerte los separe. Cosa que hoy, por supuesto, no sucede para nada. Nadie se casa, pocos se casan y duran poco las parejas. Entonces, vos me decís, entonces, ¿qué era mejor? ¿Ser cavernícola o tener la mente open mind, abierta y todos los derechos que tenemos, que hemos conseguido y hemos destruido la pareja, la familia y los hijos que quedan en medio, que no tienen la culpa de nuestra inmadurez, de nuestra inmoralidad e ignorancia y quedan allí desamparados? Entonces, ¿ven? Qué distinto que es el mundo, qué distinto que es la palabra de Dios. Como vaso más frágil, dice, puesto que es mujer, dándole honor, dándole un valor como coherederas de la gracia de Dios. Algo que muchas veces en una sociedad en la que Pedro escribía a los judíos, donde la mujer no tenía ningún tipo de valor, era un objeto, era como una mesa que vos utilizabas, pero la palabra de Dios dice que no es así, que es coheredera como vos de la misma gracia de Dios, que ha sido salvada por la misma sangre de Cristo. Entonces debe ser venerada, debe ser honrada, debe ser valorada. Debemos entenderla, debemos saber cómo es, buscar, investigar sus necesidades. No es algo simple tener una pareja que perdure. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a Tesalonicenses, Pablo dice, cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, su propia esposa, en santificación, que ya lo hemos explicado, en un estado de pureza y honor, dando una valoración, un precio a esa esposa. Fíjense en 1 Corintios 7:2, porque uno como creyente soltero, estamos hablando, está rodeado de toda la tentación del mundo, de toda la inmoralidad que existe. Y dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, versículo 1, dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. O sea, lo que Pablo va a estar desarrollando es qué es más conveniente, escuchen esto, para servir a Dios, soltero o casado. Y Pablo dice, mejor, para no tener que tener compromiso con alguien, tener directamente un compromiso con Cristo. Yo soy libre, no tengo peso, no tengo carga, no tengo responsabilidad para servir a Cristo. Por eso Pablo también pudo recorrer el mundo siendo perseguido, encarcelado, azotado, ¿no? Y él no tenía una pareja. No hay una evidencia en el Nuevo Testamento de que Pablo tuviera una pareja. Él dice, nosotros tenemos el derecho, pero no lo practicamos como Pedro, como otros apóstoles que sí tenían familia. Es difícil. Entonces, ¿qué es la condición civil, digamos, óptima para el servicio a Dios? ¿Casado o soltero? Y él dice, mejor si uno pudiera, no tuviera que casarse, no tiene más que ese compromiso, es mejor estar soltero. Pero dice el versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Obviamente hay tentación, tenemos una necesidad. Entonces Dios sabe eso y por eso Él creó el sexo, pero Él creó el matrimonio, donde Dios lo bendice, donde Dios lo aprueba al sexo dentro
de una pareja creyente cristiana. Volviendo a Tesalonicenses, entonces estamos viendo el plan, la pareja cristiana según el plan divino. Cada uno de vosotros, versículo 4, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y entonces mostró primeramente cómo es el plan de Dios. Pero después va a hablar en el versículo 5 el peligro de la pasión de la carne. Fíjense lo que dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, la elección de la pareja tiene que ser en santificación, en un estado de pureza, no movido por la pasión de la carne. Hoy lo que se aplaude, lo que se promueve en todo lo que es las canciones, lo que son las películas, ya no es en un compromiso, sino en la satisfacción de una pasión. Pasión de gavilanes. Ahora fíjense, todo es así hoy. No hay un amor, no hay un compromiso, no hay algo a largo plazo. Es satisfacción instantánea. Hoy, ya y ahora. ¿Se entiende? Entonces, Pablo advierte del peligro de ser movido solamente en esa elección para la pareja por la pasión de la carne. Por eso dice, no en pasión de concupiscencia, no movido por una decisión de la carne, un deseo que viene de la pasión de la carne. Siempre habla de un deseo malo, un deseo de satisfacción egoísta. Fíjense, se utiliza esa palabra en Romanos, capítulo 1, versículo 26. Romanos 1, 26. Vamos a leer el 25 para entender un poquito el contexto. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, por cambiar la mentira por la verdad y adorar a la criatura antes que al Creador, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Acá habla en la pasión, en la versión 60, dice vergonzosa. Es una pasión que te lleva a la vergüenza. Es una pasión de la carne que te lleva a la vergüenza. Viste que no tenés la libertad de saber de que estás haciendo algo contra la palabra, contra el Creador, y hay un estado de vergüenza. ¿No es cierto? Justamente, fíjense en el tema de lo que es el movimiento homosexual. Ellos, su eslogan es el orgullo gay. ¿Por qué ponen ese título? Porque siempre la homosexualidad fue una vergüenza. Siempre la sociedad lo consideró como perversión. Recién ahora, en estos últimos años, han tomado el lugar y ahora tienen los derechos igual que un heterosexual en contra de Dios, y ahora es el orgullo, cuando antes era la vergüenza. Quiere decir que no hemos avanzado en lo moral en cuanto a Dios, sino estamos retrocediendo y vamos hacia el final. ¿Se entiende? Entonces, es la palabra que utiliza allí. Y fíjense otro pasaje también, hablando de la pasión, características, Colosenses 3:5.
Colosenses 3:5, dice Pablo: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza de las pasiones. Ahí está. Los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Acá se menciona la pasión, como dice, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. En la versión 60 habla de la pasión desordenada. Una pasión vergonzosa, dice Romanos 1:26, Colosenses dice, una pasión que te lleva a salirte del orden establecido por Dios. Es desordenada, ¿se entiende? No de acuerdo a lo que Dios estableció para el sexo según la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo advierte del peligro, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, nos dice que la elección de la pareja no debe ser movida o motivada por la pasión de la carne, por los impulsos, sino dice no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí se utiliza a los gentiles como un sinónimo de una persona que es incrédula, que es inconversa, que es mundana, uno que no es salvo. Cuando la palabra habla de gentiles se utiliza de distintas formas. En este contexto está hablando, no podemos formar una pareja movido por la pasión como aquellos incrédulos que no tienen conocimiento de la palabra, que no tienen el Espíritu de Dios, que no están cerca del plan de Dios. ¿Se entiende? No podemos tener las mismas normas, no podemos tomar las mismas decisiones. Entonces se habla, hablando acerca de los gentiles, y claramente lo dice Pablo, que no conocen a Dios. Los gentiles, entonces, ¿símbolo de qué es, Sandra? Incrédulos, personas que no conocen a Dios, inconversos, incrédulos, no salvos. No podemos manejarnos como se mueven ellos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque nosotros tenemos la instrucción de la palabra de Dios y tenemos que manejarnos de acuerdo a esos principios. ¿Se entiende? No en pasión, sino movido por una santa elección. Ahora, fíjense como los gentiles dicen que no conocen a Dios. Fíjense, por ejemplo, en 1 Pedro 2:12. 1 Pedro 2:12. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? 1 de Pedro 2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Ven lo que dice Pedro? Mantengan entre los gentiles, los incrédulos, los inconversos, los no salvos, una conducta irreprochable. Gentil se usa como sinónimo de esto. Y también en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3, también lo usa como ese sinónimo, gentil. No es gentil una persona, ¿qué gentil es? Es un calificativo de una persona, ¿no? Amable. Pero acá está hablando como un sinónimo de incrédulo. Fíjese lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda a la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Dice Pedro, porque el tiempo ya pasado os es suficiente, antes de tener a Cristo,
para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cuántas cosas hiciste por ser aceptado por un grupo de amigos del mundo? Uno se somete a cualquier precio y cae en cualquier vicio, no porque quiera hacerlo, sino porque no quiere perder la aceptación del resto del grupo que uno comparte con ellos. No quiere ser menos, no quiere que se burlen, no quiere que se hace perdone la expresión, el tonto del grupo. Entonces, con ese concepto, uno muchas veces se somete y dice: el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense, ¿qué hacíamos? Habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces, abominables, idolatría. ¿Cuántas veces después te arrepentiste? Decir, ¿por qué hice esto si yo no lo quería hacer? Pero porque no quería ser el raro del grupo, el que va en contra, el moral, el que es distinto, y te van a atacar, te van a criticar y te van a presionar para que vos sigas sus normas y sus reglas para ser aceptado. Si no, te van a dejar de lado. Y uno no quiere ser rechazado y paga un precio por la aceptación, ¿no es cierto? Entonces Pedro dice: no traten de agradar a los incrédulos, porque van a terminar deshonrando a Dios. No podemos quedar bien con todos. ¿Quedamos bien con Dios? Tenemos que dejar gente, o hay gente que no le va a gustar. Y eso es el desafío que tenemos en este momento. Ahora vamos a volver, siguiendo con la exposición de la pareja cristiana según el plan divino, 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo nos desafía a cómo escoger una pareja de acuerdo al plan divino, que no sea movido por la pasión de la carne, como aquellos que no conocen a Dios, sino que es una elección que tiene que tener pureza, no inmoralidad. Tiene que haber pureza, en un estado de pureza. Tiene que ser una elección santa, movida por Dios y guiada por Él, porque es una pareja que tiene que durar para siempre. Yo no puedo practicar, no puedo ver si funciona y después me vengo y lo devuelvo. No hay vuelta atrás de acuerdo al plan de Dios. Ahora, cuando Él habla de santificación en la elección, va a hablar del pecado contra el hermano en el versículo 6. Porque otra de las prácticas comunes, y hoy pasa también en las iglesias, fíjense, 1 Tesalonicenses 4:6, dice: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿Qué significa esto? Que no se te ocurra en esa elección de pareja pecar y defraudar a tu hermano. ¿Qué está diciendo? Que uno ponga los ojos en la mujer de uno de la congregación o en el hombre de uno de la congregación y decir: bueno, pegamos onda, sé que está mal, que es casado, pero igual, yo avanzo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El pecado contra el hermano justamente está hablando de no utilizar, elegir una persona que ya tiene un compromiso, está casada, sea hombre o mujer, para obtener la pareja como el mundo. Viste que en el mundo el adulterio es algo normal y común. Y el hombre se jacta de haber adulterado y engañado a la esposa tantas veces. Y cuando se junta con los amigotes a tomar, dice: oh, ¿sabés con quién estuve? ¿Sabés con quién me acosté? Esta es la norma en el mundo. Ese es el vivo en el mundo. Pero eso es perverso cuando lo trasladamos a la iglesia. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo. Que nadie peque, porque es un pecado el adulterio, y defraude la confianza de un hermano en este asunto. Ni se te cruce por la mente la hermana o el hermano. Ahora, la pregunta es: ¿hay adulterio dentro de las congregaciones? ¿Pasa en las iglesias o no? No, eso es
Ahora, lamentablemente, fíjense hasta dónde llega la inmoralidad que pasa en las congregaciones. Y entonces, entender que si yo tomo este camino, estoy, fíjense lo que dice la palabra, pecando contra Dios y defraudando al hermano a quien estoy engañándolo. Justamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, ¿qué dice la ley? Inclusive hoy tenemos páginas donde se te incita a que vos tengas una relación adúltera, ¿no? No importa si estás casado, te inscribís ahí, podés pegar onda con otros que también están casados y se promueve lo que es el adulterio, ¿no? ¿Qué dice Mariano? Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Es uno de los 10 mandamientos y que protege la relación entre una pareja y que no debe ser defraudado la mujer ni el hombre en ese compromiso que tienen delante de Dios. El adulterio, Dios ya sabía que era parte de lo que iba a tener que enfrentar el matrimonio. Y por eso es uno de los mandamientos, de esos 10 mandamientos que tenemos, y dice, no cometerás adulterio. ¿Y la ley cómo castigaba el adulterio? Debían ser apedreados aquellos que se han encontrado en adulterio. Como encontramos el ejemplo en Juan 8, donde le traen a Jesús una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, y le dicen los fariseos, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Acá está, según la ley, tenemos que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora interesante porque estamos hablando de 2000 años atrás y se castigaba duramente, ¿no? El adulterio. Ahora, nunca apareció el hombre con el que estuvo la mujer, ¿te diste cuenta? Solamente trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. Los dos tenían que ser apedreados según la ley. Dura, cuidando, protegiendo la relación y poniendo ese castigo tan duramente por caer en el adulterio. Pero ¿saben dónde comienza el adulterio? No comienza en lo físico, comienza en lo mental, porque dice, si vos podés leer, Mariano, en el versículo Éxodo 20, 17, ¿dónde comienza el juego del peligro de terminar defraudando a un hermano? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Empieza, ¿sabes cómo? Con la codicia. Antes de la caída está la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, ¿sabes que estaba estudiando esa palabra en el hebreo? ¿Qué significa codiciar? Significa deleitarse en. Significa algo preciado, algo amado, algo deseable. Yo estoy encontrando el deleite en esa mujer que yo ya sé que es casada, o ese hombre que sabes que es casado. Y ahí comienza el proceso del adulterio en la mente. Y después, si no es frenado, uno termina haciéndolo en la práctica. Primero en la mente, pero después en la práctica. Prohibido deleitarse en la mujer de tu prójimo. Hoy es normal. Hoy están las amigas tomando un café y dicen, mirá qué bueno que está aquel, mirá aquel, fíjate aquel, mirá qué lindo tu esposo. Pará, amiga. Terrible, ¿no? No te podés juntar porque te tratan de engañar y seducir y vale todo. Entonces, contra todo esto, Pablo está advirtiendo que eso es en el mundo, pero en la iglesia es
acuérdense que es un pecado contra Dios y una defraudación al hermano. Fíjense lo que dijo Jesús cuando vino en Mateo 5:28. Vamos allí, Mateo 5:28. Y ahora con los teléfonos, con las redes, con los WhatsApp, podemos chatear. Tenemos que tener cuidado en ese sentido de no entrar en un juego peligroso. Si yo tengo una pareja, un compromiso, no empezar a darle lugar a relaciones con otras personas del sexo opuesto y comenzar a jugar en un sentido con algo peligroso. ¿Qué dice allí Mariano? Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está. ¿Dónde comienza la caída? Comienza en la mente, en el corazón, en la codicia. Antes de decir no cometerás adulterio, tenemos que decir no codiciarás, no te deleitarás en la mujer, en el marido de tu prójimo. Eso es lo que está hablando Pablo, el peligro y el pecado contra un hermano que vos, si venís del mundo, pensás que adentro de la iglesia es lo mismo y que todo vale, porque esa es la norma afuera. Dice Pablo, no, ojo, cuando escojas una pareja, fíjate que sea libre, que no tenga compromiso, que sea creyente y que vos puedas tener un futuro, una familia con esa persona. Volviendo, ya terminando, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice Pablo que nadie peque, versículo 6, y defraude a su hermano en este asunto. ¿Ven? ¿Qué asunto está hablando? De cómo escoger una pareja. Tiene que ser una persona soltera, libre, que vos puedas estar orando, buscando la guía de Dios, porque es una de las decisiones más importantes de tu vida y que va a afectar todos tus planes y proyectos. Si tenés sabiduría, te va a ayudar. Y si si no has buscado la guía y la dirección de Dios y el consejo, seguramente te va a arruinar por el resto de tu vida. Entonces, dice Pablo que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Ahora, si yo lo hago, ¿qué dice la palabra? Porque el Señor, fíjate lo que dice, ¿qué va a pasar si yo no hago caso al principio de la palabra? El Señor es vengador en todas estas cosas. El Señor es vengador. Esto es muy interesante porque Pablo primero dice, no tomes por este camino, no codicies, no adulteres, no busques, no defraudes al hermano, pero si lo llegás a hacer, te vas a encontrar, o nos vamos a encontrar, ¿con quién? Con el vengador, Dios como vengador. ¿Qué significa esto? Que Dios actúa con su justicia directamente contra aquel que desobedezca su palabra, que lo está desafiando y dice no va a pasar nada, total, estamos en la gracia, después pido perdón y ya está. No es tan sencillo. Fíjense cómo se utiliza esta palabra en Romanos 13. Romanos 13, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Desearás pues no temer a la autoridad, haz lo bueno
y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, fíjate lo que dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Cuándo vamos a ver a un Dios vengador? Cuando estamos pisoteando los mandamientos, cuando estamos haciendo lo malo, cuando no estamos advirtiendo y haciendo caso a la advertencia divina. Entonces dice que Dios va a vengar, va a castigar al que hace lo malo. ¿Se dieron cuenta? Fíjense lo que dice Romanos 12, versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se entiende? Yo no me tengo que vengar. ¿Quién va a vengarme a causa de mi injusticia? Dios se va a levantar como vengador justo y va a dar la retribución a esa persona que actuó con perversidad contra la palabra y el principio y la advertencia de Dios. Entonces, cuando vas a elegir, fíjate eso. Fíjate, no guiado por la pasión, sino en santificación. Busca a tu esposa, orá por ella, por tu esposo. No con alguien casado, cometiendo adulterio, defraudando al hermano, incitando a que Dios castigue como vengador. Realmente es algo peligroso, más allá de lo que el mundo diga, lo que dice la palabra. Y terminamos con el versículo 7, que dice, para cerrar esta porción de este tema, porque Dios no nos ha llamado a impureza o inmundicia, está hablando de perversidad sexual, sino a santificación. Dios no te está llamando a la inmoralidad, a la inmundicia, a la suciedad moral, sino a la santificación. Entonces termina esta porción hablando cómo es la pareja cristiana según el plan divino, donde no hay que buscar, donde no hay que meterse para no ser condenado, castigado por el vengador Dios que va a actuar si uno lo desafía contra su principio. ¿Se entiende? Entonces, que Dios ayude a muchos jóvenes también que están en una búsqueda y con tanta tentación y propuestas de la carne, de las pasiones del mundo y la inmoralidad, puedan mantenerse en santificación, en esa pureza moral, esperando el tiempo de Dios, la persona que Dios va a guiarte y poner delante de ti para tener una pareja que perdure hasta que la muerte los separe. Que Dios bendiga a mis hermanos.